Hola, mi nombre es María José Bogarrío, soy doctora en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas y actualmente soy docente en el Centro Universitario San Isidoro. Antes que nada, me gustaría agradecer al comité organizador y científico de este congreso y en particular de este simposio por aceptar esta comunicación que tiene por título Grupo 7, una mirada a la Sevilla previa a la Expo 92, en la que se analiza la perspectiva histórica del momento previo a la realización de la Exposición Universal en la película Grupo 7 de Alberto Rodríguez. Si tuviéramos que señalar un acontecimiento que marcara un antes y un después en la historia reciente de España, sería sin lugar a dudas el final de la dictadura y la transición a la democracia, a finales de la década de los 70. Sin embargo, la década de los 80 en España es clave para su desarrollo y afianzamiento, así como para la imagen exterior del país. El 3 de marzo de 1982, España presenta su solicitud para registrar ante el BIE en la candidatura de la Exposición Universal de Sevilla 1992 bajo el lema Nacimiento de un Nuevo Mundo. En 1986 se ordenaría el concurso de ideas para la ordenación del recinto de la Expo 92, siendo como resultado el recinto de la Isla de la Cartuja como el lugar elegido para su celebración. En ese mismo año, el COI designó a la ciudad de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos del 92. Con estos acontecimientos, el país se preparaba para la entrada en el siglo XXI, ya que no solo supuso un reclamo turístico, sino que además supuso una renovación en el tejido estructural eh, español en cuanto a vías de comunicación se refiere, y al menos en el caso que nos ocupa, a esta investigación una remodelación de la propia ciudad de Sevilla. La Expo, con su eslogan Lo mejor del mundo, volvía a posicionar a Sevilla y a España dentro del tablero europeo de la modernidad, alejándose de la imagen atávica y carpetobetónica establecida en el imaginario colectivo, pero igual de colorista y turística. Alberto Rodríguez, a través de su filmografía más reciente, donde explora diferentes aspectos históricos en clave de thriller y de acción, como son las películas Grupo 7, La Isla Mínima, El Hombre de las Mil Caras, Modelo 77, nos da una visión personal sobre estos acontecimientos que tuvieron lugar en la década de los finales de los 70, 80 y 90. En el caso que hoy nos ocupa, en Grupo 7, Alberto Rodríguez realiza una mirada retrospectiva sobre la ciudad de Sevilla con el pretexto de la ejecución de la muestra internacional en clave de thriller y cine de acción, algo que seguirá ejecutando, como hemos dicho, en su filmografía posterior. Más de una década separa el tiempo de la historia de cada film, en el que, sin embargo, parece que ser una reconstrucción de los mismos males. El Grupo 7 se nos narra la historia de una unidad policial formada por 4 policías, 3 que proceden del antiguo régimen y 1 que se incorpora ya dentro del nuevo régimen y que está creada expresamente para acabar con el pequeño narcotraficante que asola el centro de la ciudad de Sevilla, en una clara intención de preparar la ciudad para la visita de los millones de turistas que se espera que atrajera la exposición universal. No obstante, este grupo de policías se verán tentados por la necesidad de éxito, fama y reconocimiento y caerán pues acciones corruptas. Esto es lo que nos narra la película Grupo 7. Así, por tanto, los objetivos de esta investigación, o el objetivo principal de esta investigación, es analizar la construcción histórica discursiva del relato audiovisual dentro del periodo que abarca el film, especialmente en relación a la imagen mediática de la Exposición Universal y de la ciudad de Sevilla. Como preguntas de investigación, tenemos qué hechos documentados en prensa aparecen en la historia, cuál es la realidad construida en el relato, qué elementos del relato se encuentran en relación a la Exposición Universal y cuál es su función. Como metodología, tenemos un método analítico sintético con técnica mixta de análisis cuantitativo y cualitativo y con un enfoque narratológico y de análisis textual. En relación de los resultados, se han analizado por una parte las fuentes históricas, es decir, hemos acudido a reportajes de Canal Sur, como Los Reporteros, donde se han localizado imágenes de archivo que se han insertado específicamente luego dentro de la película. También hemos acudido a hacer una revisión de las fuentes documentales, especialmente de la ABC de Sevilla, donde hemos podido rastrear una serie de elementos, de hechos, acontecidos entre 1987 y 1993 y que se pueden seguir o que se pueden
descubrir dentro de nuestra historia del film. En primer lugar, acudiendo a las fuentes históricas, hemos localizado 115 noticias que hagan referencia a estas intervenciones de estos grupos. Y que quedan distribuidas, pues, como en la siguiente gráfica. No se han integrado las noticias encontradas en 1993, puesto que estas ya obedecen a una vez que se ha disuelto el grupo y tienen que ver con los casos de corrupción policial, mejor dicho, con el juicio, en la gran mayoría de sus casos, con el juicio que aconteció a estos policías. Y, bueno, solo hemos distinguido 3 de todas las que encontramos, puesto que guardan una relación más o menos estrecha con lo que ocurre en la película. En relación a estos recortes de prensa, el primero que podemos localizar es del 20 de octubre del 87, donde se especifica la creación específica de estos grupos. Del 87 al 88 no encontramos referencia a los grupos en los que se basa Grupo 7, tal como o se inspira la película de Grupo 7, aunque su director dice que no se inspira en elementos reales como tal, pero bueno, sí que, como veremos, se pueden rastrear 2 grupos específicos, el grupo 6 y el grupo 10, como trasuntos de este grupo 7. Del 87, como decía, del 87 al 88 no se hace referencia específica a estos grupos, sino a la Brigada de Seguridad Ciudadana. A partir del año 89 ya sí podemos encontrar noticias específicas haciendo alusión a estos 2 grupos. Además, hay numerosos editoriales donde se les loa y se les insta a que se les ponga nombre y apellido. También se han rastreado otras noticias, como por ejemplo en el año 91, donde el grupo 10 incauta a un taxista 50 kilos de heroína, que se trata del mayor alijo de España. En este caso también encontramos este hecho ocurrido en la película, salvo que en la película, en vez de ser en un taxista, es en una ambulancia. También es importante que en esta misma página podemos encontrar otra noticia donde habla de que este grupo ha detenido a 3.300 detenidos en 4 años. Es decir, es un número muy amplio y algo sobre lo que se le pregunta específicamente a algunos miembros del grupo dentro del film. También hemos encontrado otras noticias, esta es del año 89 en concreto, 90 en concreto, donde ya aparecen cartas al director, más noticias son cartas al director demandando y denunciando las actuaciones policiales violentas por parte de este grupo. También hemos encontrado otras noticias, estas del año 89, donde los policías son heridos en las 3.000 viviendas, mientras intentaban desmantelar un punto de venta de drogas, algo que también ocurre en la obra. Y por último, ya en el año 92 empezamos a encontrar noticias sobre que Interior intenta impedir la investigación sobre la corrupción policial. Es decir, a partir del año 92 sí que encontramos noticias sobre el caso en sí, del caso de corrupción. Y también es importante señalar que en esta misma noticia ya se habla de la condecoración de algunos de los miembros del Grupo 10 por sus actuaciones policiales, hecho que ocurre, no hemos conseguido localizar esa noticia en prensa, sin embargo, aquí sí que se referencia a esa condecoración. Y también es gracias precisamente a esos alijos que han incautado, como el de 50 kilos o el de 3 kilos, 10 kilos, ¿no? Hay bastantes casos de incautaciones policiales que aparecen dentro del film y que están muy relacionados. También hay otras noticias que estas son ya del año 93, como la de que intentaron incendiar a la vivienda de un policía del Grupo 10 con su familia dentro. Esto ocurre en el film, aquí hay una pequeña licencia dentro del film, porque esto lo sitúa el autor en el año 91 en vez del año 93, como ocurre en el recorte de prensa. También se habla en algunos recortes de prensa de cómo precisamente cada vez que los policías intentaban hacer alguna incautación, pues tenía por una parte ayuda vecinal y por otra parte también a veces recibidos con palos con piedras, ¿no? Todo esto son pequeños elementos que aparecerán dentro de la propia narración y recreación de este momento histórico a la que nos traslada el Grupo 7.
Por otra parte, el análisis fílmico es un tiempo lineal condensado, no aparece ni prolepsis ni analepsis, lo cual nos viene en un devenir continuo del tiempo fílmico, pero sí que está fragmentado en 5 partes, a través de 5 fragmentos, con unas sobreimpresiones que nos darán lugar al resultado de un prólogo, los 5 fragmentos, 4 bloques y un epílogo. Es decir, hay unos 5 fragmentos con sobreimpresiones de cada año. He de decir que el año 91 no aparece, sino que el primer fragmento se nos sitúa en el año 87, el segundo en el año 88, el tercero en el año 89, el cuarto en el año 90 y el quinto en el año 92, una vez que se ha inaugurado la Exposición Universal. En los 2 primeros bloques se nos presentan a los personajes, a Rafael, a Mateo, Miguel y Ángel, nombres de arcángeles caídos en este caso. Nos presentan a los informantes, la caboba de Joaquín, y a su antagonista, Amador. En este momento no tienen fama y sí que empiezan a cosechar una gran cantidad de éxitos a partir del año 88. Justo en el año 87 es cuando deciden, cuando acaba el rótulo, o se inserta, mejor dicho, el rótulo del año 88, es cuando toman la decisión de quedarse con la droga. Entonces, esto les ayudará a ellos a conseguir cada vez más informantes. Y a partir de ahí, el bloque segundo, del 88 al 89, hay muchas secuencias de montaje donde se ven los diferentes éxitos policiales, la incantación y cómo la prensa comienza a hacerse eco de este grupo. En el tercer bloque ya comenzaría su fama en la prensa, algo que coincide con el recorte de prensa encontrado. También hay una escalada de violencia y comienza el acoso al grupo. Así, además, como que aparece en este año que hay una redada que se salda sin droga y con heridos. A partir ya del año 90-91, que sería el cuarto bloque, ya sí empezamos a encontrar la mala prensa, la amenaza a una periodista, que es el trasunto de otra periodista del diario 16, que se dedicó precisamente a denunciar a estos grupos y que ella ha denunciado en algunas entrevistas dadas a prensa que ella recibió acoso por parte de este grupo, del grupo 10. Y también hay una importante redada que coincide con esta redada localizada en prensa y la condecoración que también coincide con los recortes de prensa. Actuaciones policiales violentas, represalias contra ellos, la caoba y sus confidentes, y también comienza la investigación de anterior, que también es algo coincidente con las noticias de prensa. Por último, en el año 92, o a partir del año 92, vemos el juicio, la resolución, mejor dicho, del juicio a favor del grupo y su disolución definitiva como grupo, su despedida. Con respecto a las imágenes documentales que hemos encontrado dentro de la cinta, cabe señalar que estas están utilizadas de forma que sirvan de fondo para los rótulos, es decir, con cada rótulo de cada año se nos va mostrando los avances dentro de la construcción, culminando además con el último rótulo, que sería el de 1992, que comienza con el discurso inaugural de la exposición 92 del rey don Juan Carlos I. De estos 5 rótulos, el único que es un poco diferente y que utiliza una música distinta es el del año 90. En todos los anteriores tenemos la misma música, el tema principal de la pieza, que es un tema bastante trepidante, aparecen las obras, los avances de esas obras, el amanecer siempre es al amanecer. Sin embargo, el año 90 es el ocaso, nos muestra una imagen de la Cartuja en un atardecer, algunos puentes ya culminados, iluminados, de noche, son escenas nocturnas, una música mucho más tranquila, lo que nos viene también a decir y a contar de una forma discursiva que estamos ya o que empezamos a entrar hacia el ocaso de este grupo, ¿no? Si las primeras imágenes eran un amanecer, que era el comienzo de este grupo, aquí ya nos encontramos en el ocaso. En cuanto a sus personajes, podemos inferir, también se ha descubierto a través de ciertas entrevistas a algunos de los integrantes de estos grupos, como José Robles, Domingo Delgado, que se reconocen en los propios personajes, ¿no? Especialmente Domingo Delgado, que le apodaban el Caraniño, a través del personaje de Ángel, que es el policía más joven y que es el que se suele infiltrar dentro de los grupos de
de pequeños traficantes. También se puede encontrar un trasunto en el personaje real de la Chari en La Caoba y en el de Marisa Morales, a la periodista Rosa María López, que ella misma también ha contado en otra entrevista el acoso que este grupo policial, pues, o ella arguye a este grupo este acoso que ella se vio sometida. Por otra parte, en relación al entorno, podemos decir que nos alejamos de las típicas estampas de postal. Tenemos calles céntricas, zonas suburbiales y aspectos descuidados, ¿no?, de las edificaciones, de los edificios. Lo único que aparece como real y como un entorno claramente reconocible es la isla de la Cartuja. Ni es claramente reconocible las calles del centro, ni incluso las zonas suburbiales, donde en ocasiones hasta se les cambia el nombre. También es interesante resaltar la paleta de colores utilizada por su director, Alex Catalá. Se puede apreciar que suelen ser tonos fríos, desaturados, grisáceos, azules, verdosos, hay algún amarillo que sirve un poco como de contrapunto, que también es un amarillo virando al sepia, lo cual todos estos colores también nos posicionan en unas emociones y en un discurso que nos viene a contar algo que ya ha pasado, ¿no?, que nos promueve una imagen de ese pasado, no es algo vívido, no es algo que estamos en el presente de nuestra realidad, ¿no?, sino que es algo que ya ha ocurrido. Bien, respecto a la discusión de los resultados, con respecto a la pregunta que hechos documentados aparecen en prensa, pues ya hemos hecho una exposición, ¿no?, de la evidencia en cuanto a esa relación de noticias recogidas en prensa y su aparición en la pantalla. Si bien es verdad que hay algunas cuestiones de licencias históricas, puesto que no todas las noticias que se han localizado, que aparecen como hitos relevantes dentro de esa historia, guardan una relación temporal exacta. Por ejemplo, el incendio de la casa de uno de los personajes aparece en la película retratado en el año 91 y, sin embargo, hemos encontrado que el recorte de prensa procede del año 93. O los heridos, ¿no?, el ataque y heridos a unos policías en un asalto, pues es del año 89 y vemos cómo se produce en la película del año 91. Y esto tiene que ver también, pues, probablemente por una cuestión de intensidad narrativa dentro de que no deja de ser una ficción. Sí que es verdad que, bueno, hay declaraciones de Alberto Rodríguez hablando de que a él le es más importante, ¿no?, la verosimilitud, y que obviamente algo sea verosímil y creíble no necesariamente tiene por qué ser estrictamente como representarlo estrictamente como se vivió. Conforme a la realidad histórica reconstruida en el relato, podemos decir que tenemos en primer lugar un contraste entre la representación de la imagen de postal histórica dada sobre la ciudad de Sevilla y también un contraste con respecto a la imagen de modernización del país que se trataba o que se estaba intentando dar a través de precisamente estas celebraciones de la Exposición Universal y de los Juegos Olímpicos en España, ¿no? La película se centra más en ese proceso de conseguir esa modernización, en este caso a través de un género, que es el género de acción y thriller, y nos muestra precisamente una Sevilla alejada de los estereotipos comunes, sino que lo que nos muestran son personajes corruptos, bien por herencia o bien por adquisición, como son los policías, que los 4 policías que interpretan los protagonistas, personajes del lumpen, zonas suburbiales, y luego, por supuesto, la paleta de color no guarda relación con los colores típicos tradicionales de la Sevilla de imagen de postal de grana y oro. Luego, como elemento de relato que se encuentra en relación a la Exposición Universal, pues se tratan de, por una parte, esas imágenes de archivo, además tratadas con una estética más lavada y con grano. Hay otros 2 momentos que también se han identificado, donde aparece una máquina infantil con la mascota de Curro y un cartel de la Expo en la construcción del puente de la Barqueta de fondo. Y luego hay un par de momentos donde se menciona la exposición por parte, una del comisario, donde les insta a que la Expo está cerca, ¿no? Por eso les pido que aprieten en conseguir más resultados, y eso se produce en el minuto 34, justo antes de empezar con el año 89. Y en la Expo 92, bueno, hay un cartel donde se lee la Expo 92, una exposición para todos.
Por último, como cuáles son sus funciones dentro del relato, estos fragmentos históricos documentales, que son imágenes de archivo, nos sirven para hacer una contextualización histórica y además también nos sirven en cierto modo para pausas dramáticas dentro de la propia, dentro del propio discurso audiovisual, porque detenemos el discurso audiovisual. Sin embargo, nos ayuda con esta temporalización a crear sensación de urgencia dentro del espectador y dentro de los propios protagonistas. Es decir, nos va a ir dando esa creación del suspense narrativo que implica una sensación de urgencia de tenemos que seguir consiguiendo éxito porque tenemos una cuenta contrarreloj, que es la inauguración de la Exposición Universal. Y por otra parte, también esto nos ofrece un contraste entre la imagen tradicional con la imagen, un contraste entre la imagen ofrecida en la Exposición Universal de renovación con la imagen tradicional y con, además, la propia ofrecida del relato, que es de decadencia. Como conclusiones, podemos decir que en el análisis que hemos realizado se da una construcción histórica y discursiva alternativa tanto a la imagen oficial tradicional de la ciudad de Sevilla como a la oficial dada precisamente en esta época de modernización, ¿no? Además, también hay de este interés por mostrar esta realidad alternativa. Creo que es importante señalar que no se ofrecen unos juicios de valor sobre los propios protagonistas, sino que la intención del director está más cerca o más próxima dentro de que es ficción, a una exposición documental de tipo interpretativa, sin entrar a valorar si lo que esas actuaciones eran buenas o malas, o lo que estaban haciendo era bueno o malo. Eso quizás se lo deja más precisamente al juez, ¿no?, que estaba juzgando a esos policías. De hecho, hay una omisión deliberada de lo que sería la acusación, el juicio en sí, y simplemente se nos muestra la sentencia final. Y luego también tenemos una serie de recursos ficcionales, pues, que promueven las emociones, como por ejemplo puede ser esta paleta de color, ¿no?, que nos traslade a un pasado y que sea algo consciente que se está utilizando. De esa mirada retrospectiva con autoconsciencia del propio director y del propio director de fotografía. Bien, les dejo algunas de las referencias utilizadas para la elaboración de esta ponencia y nada, con esto espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención y si desean saber más, pues estoy abierta a cualquier pregunta que puedan hacerme o pueden acudir al texto impreso cuando se encuentre impreso. Muchas gracias.